Ese es el plan de Dios. Entonces, si ese es el plan de Dios, no es necesario que usted escuche desde el frente a quien dirige la oración, a quien dirige la alabanza o quien predica, que tenga que decirle: Dios está aquí. Dios se está moviendo aquí en este lugar. No tiene que ser necesario. Usted tiene que saberlo, usted tiene que sentirlo, tiene que respirar su presencia. Porque Él así lo prometió. Y entonces, por la fe, por la convicción del corazón, por la certeza del alma de que Dios así lo prometió, y el entendimiento, nuestro pensamiento de que Él es fiel y verdadero a su promesa, y que Él manifiesta su presencia en medio de su pueblo, donde el pueblo de Dios alaba y adora al Señor, ahí está el Señor. Usted tiene que vivir esa experiencia siempre. Tiene que respirar la presencia de Dios siempre. Tiene que experimentar la presencia de Dios siempre. No es necesario que alguien le diga: Dios está aquí. Usted sabe y debe saber y tiene que tener conciencia de que Dios está aquí. Y por medio de la fe es que Dios obra y se manifiesta y hace maravillas, señales, prodigios, milagros. Él obra en nosotros por su palabra, porque su palabra es verdadera. Su palabra es cierta, es verdadera, y Él está aquí para tocar tu vida, para traer respuesta a tu oración, para sanar todo tu ser. Es necesario creer, es necesario saberlo y tener conciencia de ello, y que cada vez que nos reunimos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y Él obra señales, milagros, prodigios, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Respiramos su presencia. Su presencia está en nosotros. Vivimos por su presencia. Nos sostenemos por su presencia. Así tiene que ser en nuestras vidas. Una convicción clara, una demostración de nosotros clara, donde te rindes a Él en su presencia, donde entregas todas tus cargas ante su presencia, donde te levantas con nuevas fuerzas ante su presencia, porque Él es fiel y verdadero. Él dijo que nos haría descansar si nosotros estábamos cansados y trabajados, que viniéramos a Él y Él nos haría descansar, y estamos aquí delante de Él en su presencia. Y Él traerá reposo a nuestra alma, traerá fuerzas a nuestros cuerpos cansados, fatigados, y aun si estuvieran enfermos, Él los sana, porque Él es fiel y verdadero. Su palabra es fiel y verdadera. Y Él así lo declaró, Él así lo estableció, lo dejó escrito para nosotros hoy, y nosotros creemos en eso, y por eso estamos aquí, para ser tocados por su presencia, para ser llenos de su presencia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos toda la gloria. Bendito Padre eterno, te damos toda la gloria. Tú eres nuestro Padre amado, y nosotros venimos a ti, Señor, confiados hasta el trono de tu gracia para hallar en ti, Señor, y solo en ti, la gracia que necesitamos, Señor, en el momento oportuno para socorrer nuestras vidas. Solo en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Solo en tu presencia, Señor, hay delicias a tu diestra. Solo en tu presencia, Señor, hay nuevas fuerzas para el que espera en ti, Señor. También, Señor, podemos encontrar consuelo en tu presencia, aliento para continuar, Señor. Solo en tu presencia. Solo en tu presencia. Señor, aquí estamos delante de ti, como barro en tus manos para ser transformados por medio de tu palabra, que también limpia nuestras vidas, que tu palabra limpia todo nuestro ser, aún lo más profundo del corazón, como un hisopo, firme y fuerte, pero suave a la vez, para limpiar todo dentro de nosotros. Y seamos, Señor, seamos limpiados por tu palabra en todo nuestro ser, para tener claro entendimiento, Señor, de cuál es tu voluntad. Comprobar tu voluntad, que es buena,
que es agradable y es perfecta. Aquí estamos, bendito Padre. Aquí estamos, bendito Dios. Aquí estamos, todopoderoso Señor, para entregarte todas nuestras cargas, afanes y preocupaciones, ponerlos a tus pies y tener todos nuestros sentidos dispuestos, todos nuestros sentidos estén dispuestos y alineados con tu Santo Espíritu para recibir la bendita palabra que hoy tienes para nosotros. Porque queremos recibir ese alimento, Señor, que fortalezca nuestras vidas y que nos dé entendimiento de tu voluntad para que seamos más y más cada día a tu imagen y semejanza. Solo en tu presencia, Señor, solo en tu presencia. Bendito Dios y Padre. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables en esta hora y que seas tú, Señor, instruyendo nuestras vidas para la gloria de tu nombre, como pueblo tuyo que somos, para que seamos victoriosos y vivamos la vida plena que tú nos has prometido. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, Dios. Amén y amén. Puedo ocupar su lugar. Damos gracias a Dios. Amén. Bueno, vamos a entrar al mensaje de hoy. Hace 8 días dijimos que íbamos a dar 5 enseñanzas que nos iban a llevar a un crecimiento personal. A un crecimiento personal en lo espiritual. Y decíamos que si crecíamos en lo espiritual, por ende y por naturaleza divina, creceríamos en lo natural. Que lo espiritual afecta a lo natural, pero lo natural también afecta a lo espiritual. Y si en lo natural estamos perdidos, en lo espiritual estamos perdidos. Entonces, necesitamos alinear nuestra vida al Espíritu Santo, necesitamos alinear nuestra vida a la palabra de Dios para que nuestra vida natural esté alineada a la voluntad de Dios y entonces tengamos victoria y tengamos una vida plena como la que el Señor Jesús declara en Juan capítulo 10, versículo 10. Entonces queremos alcanzar un crecimiento personal, un crecimiento que nos lleve a un crecimiento espiritual, porque no vamos a dar aquí los 5 secretos para tener una empresa exitosa, que no estaría mal darlo, ni tampoco para ser el mejor empleado del mundo, que tampoco estaría mal darlo, pero sí damos las 5 cosas que nos van a ayudar a tener un crecimiento personal, espiritual. Tenga por seguro que usted tendrá una empresa exitosa, y será un empleado exitoso, y una esposa exitosa, y un padre exitoso, una madre exitosa, en todos los sentidos de su vida. Pero necesitamos crecer personalmente, porque el crecimiento es personal. Hablábamos de que la iglesia puede crecer espiritualmente, que la iglesia puede crecer en número, que la iglesia puede tener un crecimiento, pero ese crecimiento en la iglesia radica en el crecimiento personal de cada uno de sus miembros. No podemos generalizar solamente y decir, todos vamos a crecer. No, usted tiene que crecer. Diga conmigo, yo tengo que crecer. Yo debo anhelar crecer. Ese tiene que ser un deseo en su corazón, tiene que ser un anhelo de su vida, el tener un crecimiento espiritual. Porque si no anhelamos crecer, ¿hacia dónde vamos entonces? ¿Hacia dónde estamos yendo? Estamos viniendo a un entretenimiento nada más en las reuniones de la iglesia, y no se trata de tener un entretenimiento, se trata de tener un crecimiento de tal manera que podamos alcanzar la vida que el Señor Jesús quiere y espera para nosotros, que Él mismo diseñó para nosotros. El domingo yo les hablaba de los planes que Dios tiene para nosotros, son planes de bien y no de mal, lo que nos dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Entonces tenemos que tener ese crecimiento, amén. Y entonces hablamos hace 8 días del primer elemento, la primera lección que dimos hace 8 días fue el estudio de la Biblia, que tiene que ser una meditación en la palabra, entender que es una palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces eso hablamos hace 8 días, yo espero que ya esta semana usted haya tenido el tiempo para leer la Biblia, para meditar en ella, para escudriñarla, para leerla de manera diferente.
ya no nada más leerla por leerla, sino leerla con el hambre y el anhelo de escuchar la voz de Dios hablándonos. Y es a través de la palabra que Dios nos va a hablar. Entonces, hoy vamos a ver la segunda lección. Y esta segunda lección es la oración. ¿Por qué lo pusimos en segundo término? No es el orden de importancia, sino es el orden del fundamento que nos va a llevar a tener ese avance o ese crecimiento personal. ¿Por qué primero el estudio de la Biblia? Dijimos que no podemos acercarnos a Dios sin fe. De acuerdo a lo que dice Hebreos 11:6, dice que el que se acerca a Dios o el que busca a Dios, crea que le hay. Necesitamos fe para orar a Dios, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos primero tener entendimiento de la palabra, estudiar la Biblia, buscar en la palabra de Dios para que pueda venir esa fe, ese deseo de acercarnos a Dios creyendo, y entonces ahora sí, nos acercamos a Dios en oración creyendo. Porque si tu oración no tiene fe, entonces no recibimos nada del Señor, de acuerdo a lo que dice Santiago. El apóstol Santiago dice que aquel que pida creyendo, porque el que no cree es como las olas del mar movidas de aquí para allá. Entonces necesitamos creer y entonces venir a Dios en oración y buscar a Dios en oración para tener una comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor y Padre. Así es que es importante que usted pueda encontrar en esta enseñanza el fundamento que le va a ayudar a tener una comunión con Dios y un crecimiento espiritual, un crecimiento personal. Entonces la oración es un elemento fundamental para el cristiano. No es negociable, no es que si quieres o si puedes o si tienes tiempo. Es una obligación del creyente, es una obligación del cristiano, es una obligación de aquel que ha sido salvado por nuestro Señor Jesucristo. Es importante la oración en la vida del creyente. Hace algunos años atrás yo enseñé en alguna enseñanza, en alguna predicación, que no todo es la oración, que no todo es orar, que hay que también poner manos en acción. Quiero completar esta frase. La oración es fundamental para el creyente y tienes que orar, no es negociable, insisto, tienes que orar. Si eres un hijo de Dios salvo por medio de Jesucristo, necesitas la oración. Y una vez que has orado al Señor, necesitas poner manos a la obra. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, necesitas orar, necesitas buscar a Dios en oración como un hábito permanente en tu vida, como una regla, como un mandamiento, como algo establecido por Dios para ti. Y hoy vamos a aprender por qué de la oración. Y además de haber orado y de haber puesto tu fe en el Señor a través de la oración, necesitas poner manos a la obra. Necesitas poner manos en acción. Porque a veces pedimos al Señor, Señor, te pido que me prosperes y hagas prosperar mi camino. Mira, Padre, que estoy en medio de la necesidad y necesito la prosperidad que viene de ti, pero no hacemos nada. Y estamos de brazos cruzados y queremos que la prosperidad llegue por sí sola. Tenemos que guardar los mandamientos del Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece al hombre y no añade tristeza con ello. Eso es clarísimo. Pero la Biblia también dice que el perezoso viene a la calamidad. Que el que no hace nada perece, que el que mete sus manos a la ociosidad o a la necedad, entonces se empobrece. Entonces, sí necesitamos orar, por supuesto, pero también necesitamos completar la oración, complementar la oración con nuestras acciones y con nuestras manos a la obra. Así es que es importante la oración, tan es importante la oración que el Señor Jesús tomaba como base fundamental de su ministerio la oración. Y después de la oración, en su ministerio estaba la predicación de la palabra. Así es que tanto la oración es fundamental como el servir a Dios es fundamental. Y también tienes que tener una vida que te lleve a una comunión plena con el Señor. Y eso no se consigue con solamente asistir a la iglesia. El asistir a la iglesia es venir y aprender cómo lograr tener esa comunión. La comunión con Dios se consigue a través de la oración.
Así es como se consigue la comunión con Dios. Tu relación personal con Cristo y tu relación personal con el Espíritu Santo crece, aumenta o se fortalece a través de la oración. La oración es fundamental para nosotros en un avance y en un crecimiento personal. No vamos a crecer si no oramos. Si la Biblia es importante para tener entendimiento de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios y que Dios te hable y que Dios pueda ministrar tu vida, pues la oración es el elemento que te va a llevar a tener una comunión con Dios. Es fundamental la oración. Si usted no hace un tiempo de oración en su vida diaria, entonces usted está teniendo un problema de comunión con Dios. Porque usted puede tener la fe en Dios, pero no es solamente tener fe en Dios. La Biblia dice, los demonios creen en Dios y tiemblan delante de Él. Y no por eso se van a salvar, ni por eso son mejores, ni son más discípulos de Cristo, o no son más discípulos de Dios, o más obedientes a Dios. No es la fe es solamente el elemento que por gracia hemos recibido, o la fortaleza que por gracia, porque ha sido por gracia que nosotros creemos, porque viene de parte de Él. El creer en Él viene de Él. Pero la oración es lo que te hace tener comunión con Él. Y te hace conocerlo y te hace saber quién es tu Dios, porque a veces ni siquiera sabemos quién es Dios. Tenemos ideas y conceptos equivocados acerca de quién es Dios porque no lo conocemos. Nos quedamos con una idea religiosa que aprendimos hace muchos años antes de venir al Señor. Y tenemos esa idea de Dios. He hablado con cristianos que están esperando el castigo de Dios porque se imaginan a un Dios verdugo con un látigo en la mano que está esperando que los cristianos, que sus hijos fallen para darles de latigazos. Están esperando la disciplina de Dios porque Dios al que ama disciplina y corrige a aquel al que tiene por hijo. Están esperando un Dios que es castigador. Ese es el concepto que se tiene de Dios en el mundo. Porque muchas veces el mismo cristiano dice, te está pasando eso porque seguramente Dios te está castigando. Algo hiciste mal. Y tenemos un concepto equivocado de Dios. Pero Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es amor, Dios es paz, Dios es renuevo, Dios es fortaleza, Dios es plenitud y gozo para nosotros, es justicia. Dios es pleno y necesitamos conocerlo, y la forma de conocerlo es a través de la oración. Ahora, no es conocer quién es Dios, porque a Dios tú conoces quién es Dios a través de la palabra. En la oración tú conoces cómo es Dios. ¿Quieres saber quién es Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres saber cómo es Dios para contigo? Ora. Búscale en oración. Y entonces sabrás lo que Dios tiene para ti. Los planes, los diseños, cuánto amor tiene Dios para contigo, cuánta misericordia tiene para con nosotros, que a pesar de cómo somos, Él sigue mostrando su amor y su misericordia, y sigue mostrándose generoso, y sigue teniendo de nosotros todavía la confianza para darnos una oportunidad el día de mañana, que usted pueda despertar y decir, nuevamente te doy la oportunidad hoy. Nuevamente te doy la oportunidad de este día que despiertas para que tú puedas alcanzar la vida que yo planeé para ti. Cada día es un día de oportunidad, no es un día más. No es un día de que, otro día. Otra vez lunes. Otra vez martes. Gracias a Dios ya es viernes. No es así. Cada día es una oportunidad de parte de Dios para tener comunión con Él, para acercarnos a Él, para conocer cómo es Él para con nosotros. La oración es importante, que aún los mismos discípulos necesitaban aprender a orar. Y le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar. En Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Algunos comparan este pasaje con el pasaje de Mateo capítulo 6 cuando Jesús enseña el Padre Nuestro. Dicen que es el mismo momento. Algunos estudiosos de la palabra dicen no, que es otro momento. Que muy probablemente este discípulo
que dijo enséñanos a orar, muy probablemente no escuchó el sermón del monte cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, y que en esta ocasión nuevamente Jesús vuelve a enseñar el Padre Nuestro, pero lo enseña no como un asunto de repetición. Ustedes cuando oren repitan el Padre Nuestro. No, ustedes cuando oren, dice el Señor Jesús, cuando ustedes oren, oren de esta manera. El versículo 2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y pone después, da una parábola al Señor Jesús acerca de esta insistencia en la oración, de esta importancia y del peso de la oración. Pero vamos a basarnos al primer versículo primero. Esta necesidad de aprender a orar. Nosotros necesitamos aprender a orar. Necesitamos entender primero que antes de aprender a orar, nos debe de quedar bien claro que necesitamos orar. Es una necesidad para nosotros. Tiene que ser para nosotros una responsabilidad, una obligación, un mandamiento, una regla cotidiana el orar a Dios. No es negociable, insisto. No es que si puedes, que si no puedes, que si amaneciste de buenas o no, que si amaneciste con ánimo o no, que si estás cansado o no, que si se te fue el día porque tenías muchas actividades. Y algunos dicen, el Señor sabe cómo ando todo el día. Pues no importa cómo andes todo el día, de todo modo necesitas orar. Debes orar, debe ser una regla en tu casa, en tu vida personal, en tu devocional diario, en tu cotidianidad, en tu trabajo, en donde vas, antes de dormir, cuando te levantas. Tiene que haber una necesidad de oración en tu vida. A veces le restamos importancia a la oración. Pero todavía más, confundimos la oración. Confundimos la oración como un momento en que yo tengo que pedirle a Dios. Es mi momento de pedirle. Tengo que orar porque tengo que pedirle a Dios. No es tu momento de pedirle a Dios. Es tu momento de comunión con Dios. Es tu momento de relacionarte con aquel que te ama. Le estaba leyendo un libro y estaba platicando el autor del libro. Dice que él duró 8 años de novio con su esposa antes de casarse. A mí se me hace mucho tiempo, pero había una razón. Estaban separados. Cuando se conocieron, pues se enamoraron, se hicieron novios y por cuestiones del estudio tuvieron que separarse. Y se separaron por varios años. Muchos de esos años que estuvieron de novios estuvieron lejos el uno del otro. Y entonces dice que para procurar ese amor que se tenían, se escribían todos los días por la noche una carta. Y entonces no era una carta para contarle, y hoy me pasó esto y esto. No, era una carta de amor. Se escribían una carta de amor todos los días por la noche y se decían cuánto se amaban. Y se decían cuántas palabras de amor el uno para el otro. Y eso hizo que su relación de 8 años a la distancia se mantuviera firme y sólida. De manera que cuando pudieron estar juntos, solamente concretaron su plan y su proyecto de casarse que habían hecho hace unos años atrás. Y el hermano explica, dice, y cuando teníamos oportunidad hablábamos por teléfono. Y no era para contarnos lo mal que nos había ido, no era para contarnos cuántos problemas teníamos o cuántas necesidades estábamos pasando, sino que era para decirnos cuánto nos amábamos. Y nosotros cuando venimos a la oración es para contarle a Dios cuántos problemas tenemos, cuántas necesidades tenemos, cuántas dificultades tenemos, y nos olvidamos de tener comunión con Él. Nos olvidamos de establecer una relación de amor con Dios. El Señor Jesús lo primero que establece a los discípulos es decirle, cuando ustedes oren, digan lo siguiente: Padre nuestro que estás en el cielo. Eso fue como un golpe para los judíos, porque ellos no se referían a Dios como Padre. Ellos le llamaban Dios. Era distante, era lejano a ellos. Con fe podían venir a Él y acercarse, y tenían la certeza que Dios los escucharía porque Dios lo había prometido. Dios había dicho, si me buscan, me encuentran. Ahora sí que el que busca, encuentra.
Y el Señor Dios les da ese mandamiento: búsquenme. Y el pueblo lo buscaba, pero lo buscaba de una manera distante. Y lo que busca el Señor Jesús es que esa distancia que había entre el pueblo de Israel y Dios se acortara en una relación fraterna, en una relación de intimidad, en una relación de amor de padre e hijo. Hace unos meses atrás le hablé con uno de mis hijos. Lo que pasa es que él de repente llegaba, uno estaba ocupado haciendo algo y él quería estar ahí abrazado y encimado de uno, y de repente pues uno andaba haciendo mil cosas y y uno le decía: espérame, ahorita. Dice: ay, no seas encimoso, espérate, estoy ocupado. Y entonces yo le dije: mira, hijo, para que no te pase eso y no te sientas mal, mejor pregunta y dime: papá, ¿puedo darte un abrazo? Y mi hijo lo aprendió. Y ya lo imita el más pequeño. Y entonces ahora cuando se va a acercar dice: papá, ¿te puedo dar un abrazo? Y sí. ¿Te puedo dar otro? Sí. El domingo me agarraron y me dijo: papá, ¿te puedo dar 30 abrazos? Le digo: sí, dame los 30. Le digo: te voy a dar uno que vale por 30 mejor. Y ya lo aprendió. Ahora lo que sigue, yo esperaba esa reacción de mi hijo. No lo esperaba del otro, pero ya el otro también aprendió. Y ahora lo que sigue es: ahora no solamente pidas el darme tú un abrazo, ahora tú pídeme que yo te dé un abrazo. Ahora también tú dime: papá, ¿me das un abrazo? Porque esa es la relación de intimidad que tú debes de tener con Dios. Tú te acercas a Dios y: Señor, ¿puedo entrar en tu presencia? Y tú sabes que puedes entrar porque Jesús ya abrió la oportunidad de entrar a su presencia. Ahora tú puedes decirle al Padre: Padre, ahora ya estoy aquí, ahora tú dame un abrazo. Abraza mi alma, cobija mi alma, sostén mi vida, Señor, y dame un abrazo tan fuerte que no quiera salir de tu presencia. Porque a veces no entendemos esa fraternidad, ese amor paternal que tiene Dios por nosotros. Es un amor más grande de lo que nosotros podamos explicar. Es un amor que Él ya mostró por nosotros. Él ya nos mostró que realmente nos ama. ¿Cómo lo mostró? Juan 3:16. Él dio a su Hijo para decirnos que nos ama. Y usted puede encontrar muchos pasajes en la Biblia de cuántas formas tiene Dios de decirle que le ama. Cuando llueve, Dios le está diciendo que le ama. Ay, pero me mojé, entonces no, Dios no me ama, porque si me hubiera amado no me hubiera mojado. No, Dios te ama cuando hace llover. También cuando no llueve, cuando sale el sol, Dios te está diciendo que te ama. Ay, pero es que hace mucho calor. Pero Dios te está diciendo que te ama. Y te está mostrando su amor, te está dando esos abrazos de amor. Ahora, no distinguimos ese amor porque no nos acercamos a Él en oración. Cuando los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar, creo que hubiera sido teológicamente o doctrinalmente, hubiera sido yo, a mi título personal, yo creo que yo hubiera dicho: mira, lee los Salmos. En los Salmos hay muchos ejemplos de oración. Lee los Salmos, ahí vas a aprender a orar. Si usted me preguntara a lo mejor en una clase de la universidad: pastor, ¿cómo puedo orar? Mira, en el Salmo tal es un ejemplo de oración. O a lo mejor te pongo de ejemplo la oración de Elías. O la de Ana, que ahorita la vamos a ver. Y te hubiera puesto teológicamente un ejemplo de lo que ya había sido escrito: la oración de Josafat, la oración de José, la oración de Daniel. Y te hubiera puesto de ejemplo alguna escritura del Antiguo Testamento como testimonio del modo de orar. Pero el Señor Jesús no toma ningún ejemplo de esos. Cuando le dicen los discípulos: enséñanos a orar, el Señor Jesús no toma ni los salmos, ni los mandamientos, ni la oración de Elías, ni la oración de Ana, ninguno de esos ejemplos de oración para decirles: podemos orar como Josafat. ¿Se acuerdan? Hace poco yo les hablé de la oración de Josafat, de cómo Dios envió una respuesta por la confianza que Josafat tuvo en Dios. Pero el Señor Jesús pone una enseñanza distinta acerca de la relación de intimidad y comunión con Dios por medio de la oración. Deja un instrumento, una enseñanza
El Padre Nuestro es un ejemplo de cómo podemos encontrar comunión con Dios. Una forma de acercarnos delante del trono de Dios confiadamente, porque de entrada dice Padre Nuestro. De entrada tú te acercas a Dios confiadamente en tu oración. Hace poco una pastora me corregía y me decía, es que cuando oras, de repente dices, Dios Todopoderoso, y te pones muy solemne. Debes de ser más cercana a la oración cuando haces oración delante de la iglesia. Y yo le decía, como tratando de explicarme, le decía, sí, es que eso es en la iglesia, pero en mi oración personal sí me acerco como el Padre que es. El modo de la oración, el ejemplo que el Señor Jesús nos da, es un modo de cercanía a Dios. Existe una necesidad de aprender a orar. Los discípulos lo entienden. ¿Y cómo es que lo entienden? Veían la vida de Jesús. Ellos veían que sus victorias no eran cuando Él oraba por las multitudes, cuando oraba para que se multiplicaba el pan, cuando orara para que se detuviera la tormenta. Las victorias del Señor Jesús eran peleadas antes en oración. En este pasaje, ¿de dónde venía Jesús? De orar. Y los discípulos lo vieron que venía de orar. Y entonces dicen, como que nos estamos perdiendo algo. Nos estamos perdiendo un tiempo importante, porque esos tiempos que Jesús pasa en la oración son los tiempos que le dan la victoria ante el adversario. Necesitamos aprender eso. Y nosotros también no podemos menospreciar la oración y decir, no, pastor, yo sí oro. La pregunta sería, ¿nuestras oraciones tienen respuesta? Porque si no estamos orando correctamente, si no estamos orando de la forma en que debemos hacerlo, quizás nuestras oraciones no pasen del techo de donde estamos. Quizás nuestras oraciones no están pasando ni siquiera del primer cielo, no se diga del segundo, mucho menos llegan al tercer cielo, que es donde el Señor se encuentra. Entonces necesitamos hacer una oración que en verdad produzca un resultado que transforme todo nuestro ser. Porque eso produce la oración, un cambio. Si yo digo que oro y no cambio, habría que investigar o escudriñar un poquito cómo estoy orando. A lo mejor nuestras oraciones son tiempos de petición y no tiempos de comunión. Ahora, no está mal pedir, porque si ven, el Señor Jesús dice, Padre nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy. Entonces hay una petición ahí, pero solamente usan una frase para pedir. Y el resto es comunión. Aceptar la voluntad de Dios, perdón, arrepentimiento, adoración. Solo uno es petición. Entonces no está mal pedir en tu oración, no vayas a dejar de pedir. Pida, porque dice el mismo Señor Jesús dijo, el que pide, recibe. Y nosotros podemos pedir, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Entonces no está mal pedir. A lo que yo voy es que nuestro tiempo de oración no sea un tiempo de petición, sea un tiempo de comunión. Y hay elementos que tenemos que considerar. Ok, si nos queda claro que necesitamos orar, entonces nos queda claro que necesitamos aprender a orar. Ahora yo haría una pregunta. ¿Por qué debemos orar? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué estamos buscando en la oración? No podemos ver la oración solamente como un tiempo de petición. Hay 3 cosas fundamentales en la oración. 3. ¿Eso es para qué? No es para qué debemos orar. ¿Por qué debemos orar? Primero, debemos orar porque la oración es un deber del cristiano. ¿Por qué debemos orar? Porque la oración es un deber. Usted debe de quedarle claro que es su deber orar. A veces oramos solamente por nosotros, pero la Biblia dice que el Señor visitó la tierra y que no encontró a nadie intercediendo por ella. Cuando leemos en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14, dice el Señor, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Él no dice si todas las naciones de la tierra se humillaren. Él dice si mi pueblo.
se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros que invocamos el nombre del Señor para ser salvos, tenemos el deber de orar. Debemos orar. No podemos quitarnos esa responsabilidad de decir, no, pues que ore el pastor. Para eso le pagan. Debe orar el pastor. No, usted tiene que orar. Es su deber como hijo de Dios orar. Si usted está menospreciando la oración, insisto, deje de ver la oración como su tiempo de petición. Vamos a empezar a ver la oración como nuestro tiempo de comunión. Entonces, quítese de la cabeza o bórrese del cassette. Ahí regresa donde aprendió que orar es pedir, nada más. Bórreselo de la cabeza, borre esa parte de su historia y aprenda hoy que tiene que tener comunión con Dios a través de la oración. Entonces, ¿por qué oramos o por qué debemos orar? Una, porque es nuestro deber. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 1. Primera de Samuel. Les mencionábamos un momento acerca de Ana. Dice el capítulo 1, vamos a leer del versículo 8 al 18. Dice, y Elcana, creo que conoce el contexto, Ana no puede tener hijos, se aflige por ello, porque la otra mujer de Elcana sí tenía hijos, y le presumía a Ana que ella sí tenía y Ana no tenía. Entonces, Ana se afligía. Se amargaba la existencia por algo que no tenía. Y entonces Elcana le dice, versículo 8, y Elcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? ¿Alguna vez has sentido como Ana? Que anda llorando por los rincones, que anda llorando por los momentos a solas y ¡ay, Dios mío! Tú sabes lo que yo estoy pasando. Y Elcana le dice a Ana, ¿no te soy yo mejor? Elcana no estaba siendo egoísta, pero Elcana no entendía lo que Ana sentía. Por eso la oración es personal. Porque aunque alguien te puede decir, sí, entiendo lo que estás pasando, nadie entiende mejor lo que estás pasando que tú. Y tú tienes que saber que lo que estás pasando tiene una importancia para ti, quizás para los demás no. A lo mejor los demás no lo entienden. A lo mejor tú expones lo que está en tu corazón y alguien se burla de lo que está en tu corazón. O alguien te juzga por lo que tú estás diciendo. O alguien simplemente no dice nada de lo que tú estás diciendo. Tú esperas una palabra de aliento, una palabra que te motive, una palabra que te dé fuerzas para seguir o salir de tu situación, o que alguien te diga, vamos a orar. No te preocupes, estaremos orando por tu necesidad, y estás esperando una respuesta esa. A lo mejor nunca la recibes. Ana se siente afligida, está llorando por los rincones, dejó de comer, se siente turbada por dentro y lo que hace es llorar. Y Elcana dice, ¿por qué lloras? No entiendo por qué estás llorando, no deberías de llorar. Mira el maridazo que te sacaste. Pero Ana está sufriendo por una necesidad que ella tiene. Esta necesidad es de Ana. ¿Por qué Elcana no entiende esta necesidad? Porque él ya tenía los hijos. Ana no los tenía. Elcana sí los tenía y decía, no, son una lata. Nadie va a entender mejor tu necesidad que el Señor. Tú tienes tu necesidad, pero a quien tienes que venir es al Señor. Y luego dice, ahí donde estamos, el versículo 9, dice, y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo. ¿Qué hizo Ana? Se levantó primero. ¿Cómo estaba? Derribada hasta el suelo, sin opciones, sin soluciones. Había perdido el apetito, había perdido las ganas de seguir, y de repente dice, no. Esto no se soluciona causándole lástima a la gente. Esto se soluciona delante del Señor. Y se levanta y come y bebe. ¿Qué tiene que ver eso con orar? Si no tienes las fuerzas suficientes, no tienes las ganas de orar. Si no comes bien, si no duermes bien, si no te preparas bien, no tendrás ganas de orar. Ya se los decía el domingo, cuando estamos cansados hasta la fe se nos va.
Y somos más vulnerables. Somos más vulnerables cuando estamos cansados. Por eso necesitamos orar. Necesitamos cuidarnos. Necesitamos tener las fuerzas. Ana tomó una decisión. Dijo, no, derribada, no voy a hacer nada. Y lo primero que hace es levantarse. Segundo, fortalecerse. Quizás usted diga, bueno, entonces tengo que empacarle bien y comer bien y beber bien para que después me vaya a orar. Si a usted le cuesta mucho trabajo la digestión, no se lo recomiendo. Porque si después de comer y beber le da un chorro de sueño y usted se quiere ir a orar después de eso, imitando a Ana, se me va a dormir. Entonces tómelo desde el punto de vista espiritual. Tiene que levantarse espiritualmente, tiene que fortalecerse espiritualmente. Y yo encuentro que la comida y la bebida que nuestro Señor Jesús tomaba y que comía y bebía era hacer la voluntad de su Padre. ¿Se acuerda cuando está con la mujer samaritana? Llegan, los discípulos fueron a comprar para comer unas tortas allá a Samaria, y cuando regresan con las tortas, dice el Señor Jesús, Señor, aquí está la comida, ¿no vas a comer? Y Jesús les dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, lo primero que tienes que hacer para ir a orar, que es tu deber, orar, es primero levantarte, tomar la decisión de hacerlo. Segundo, hacer la voluntad de tu Padre. Y entonces ahí te estás fortaleciendo en comida y en bebida. ¿Sí está conmigo? No se vaya a poner a orar con una torta de jamón y una Coca-Cola, dice, por si me da hambre mientras oro. No, prepárese haciendo la voluntad de su Padre, obedeciendo a Dios. El Señor Jesús dijo, si guardan mis mandamientos, porque ya les cité hace ratito el texto, el Señor Jesús dice, si guardan mis mandamientos, todo lo que pidas al Padre os lo dará. Pero ¿cuál es el requisito? Guarda los mandamientos. Entonces, si queremos venir en oración a Dios, tenemos que estar conscientes que tenemos que tener una vida que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es tu deber orar. Pero no nada más es venir y orar. Ya yo les he dicho en las últimas semanas que la oración, la única oración que Dios escucha del pecador es la de arrepentimiento. Las demás no. Entonces, si hemos pecado, lo primero que tenemos que hacer es volvernos a meter a la voluntad de Dios. Volvernos a meter en el camino de Dios y arrepentirnos de ese pecado. Y entonces ahora sí, hagamos una oración. Dice la palabra, seguimos leyendo. Se levantó Ana, otra vez el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba, ¿cómo oraba? Largamente. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón. A mí esto, dijo, wow. Ana está orando, postrada en el templo y solo se ve que mueve la boca. No se oye ninguna palabra que sale de ella, pero está moviendo la boca. Muy probablemente era un susurro su oración. A veces hemos querido gritarle a Dios pensando que Él está sordo. Elías se burla de los profetas de Baal porque dice, grítenle, a lo mejor no oye o está ocupado. Y creemos que una oración más estruendosa, más escandalosa es una oración más efectiva. Y no es cierto. La oración efectiva es la que sale del corazón. Ahorita le voy a explicar algo del corazón, espero no se me olvide, porque no lo traigo en mis notas. Pero tenemos que entender que la oración, dice primero que estaba orando largamente. Las oraciones que esperamos una respuesta más efectiva de parte de Dios tienen que ser una oración más larga.
no una oración corta. Hay momentos para oraciones cortas. Hay momentos que las oraciones se pueden conseguir 2, 3 palabras y el Señor te responde. Recuerdo un testimonio de una hermana. Antes leía yo un devocional que se llamaba El Pan Diario. Antes lo leía, lo compraba constantemente en las librerías cristianas y lo leía. Tengo ahí todavía algunos libritos de ese Pan Diario. Y yo me acuerdo que lo leía todos los días. Y leí una anécdota de una hermana que iba en su carro y que iba cantando alabanzas y que de repente se le cierra un camión y lo único que pudo decir: Jesús, sálvame. Es lo único que pudo decir. Es una oración, es una súplica a Dios. Y gritó: Jesús, sálvame. Y entonces el carro se estampó con el camión, se hizo pedazos el camión, pero ella no, el carro, se hizo pedazos su carro, pero ella no le pasó nada. Cuando vinieron a sacarla del auto, ella salió ilesa, sin una herida, ni rasguños, ni moretones, ni nada. Salió ilesa. Y le preguntaban: ¿cómo le hizo? El cinturón de seguridad la salvó. Y ella dice: no, Jesús me salvó, porque clamé a su nombre y Él me salvó. Hay oraciones así de breves, pero hay oraciones que requieren de tiempo y de esfuerzo y de dedicarle en tu corazón, desde tu corazón, lo suficiente hasta que tengas una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Ana? Cuando Elí, el profeta, el sacerdote encargado en ese momento en el templo, le dice: Dios haga conforme tu petición. Y entonces ella se levantó y se fue. Si el sacerdote no le hubiera dicho: bueno, pues échale ganitas, ahí sigue orando, ella se hubiera quedado a orar todavía un rato más. Pero para ella su certeza fue saber que el sacerdote en turno le dice: vete, Dios haga contigo conforme has pedido. Y sabe una cosa, nosotros tenemos un sacerdote en turno, las 24 horas del día. Jesús, el sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros todo el tiempo, las 24 horas del día delante del Padre, porque nosotros necesitamos venir al Padre. Y Jesús dice: yo intercedo por ti, ve en paz, Dios haga contigo conforme tú has pedido. Y podemos orar al Padre, y podemos esperar una respuesta del sacerdote en turno que está diciendo: ok, conforme tú has pedido, mi Padre lo hará, porque lo has pedido en mi nombre. ¿Sí está conmigo? Sí. Ok. A ver si me alcanza el tiempo, pero yo espero que sí. Dice entonces, ya, terminamos ahí en el 12, dice: mientras ellos oraban largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y dice Elí a Ana: ya, mujer, digiere tu vino. No es lugar para que andes haciendo tus desfiguros, ya se te pase la borrachera. Y Ana explica, dice: no estoy así, Señor, es que hay algo dentro de mí que me está afligiendo y estoy clamando a Dios por esa petición. No le dijo al sacerdote cuál era su petición. Ella ya la había expuesto delante del Padre. Elí nunca se enteró. Por eso cuando Ana llega en el capítulo 2 con el hijo y le dice al sacerdote: ¿te acuerdas que me viste hace un año clamando aquí como ebria? Aquí está mi petición y mi respuesta. Entonces, tenemos que entender que Dios tiene respuesta para nosotros hoy. Que Dios tiene respuesta para nosotros, pero nuestra oración tiene que ser nuestro deber. Tenemos que orar a Dios porque es nuestro deber. En Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 12, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No dice: ay, cuando puedan, ay, si les queda tiempo, ay, cuando se acuerden, cuando se acuerden, ahí oran. No, como dice Pablo a los romanos, constantes. Tiene que ser una constancia delante de Dios tu oración. ¿Por qué constantes? Dice que la gota constante es la que rompe la piedra.
La gota es la que deshace la roca, pero es una gota constante todo el tiempo. Y el Señor Jesús dio un ejemplo de la constancia. ¿Se acuerdan de la mujer y el juez injusto? Y dice el Señor que la mujer venía y constantemente le pedía al juez injusto, hasta que el juez dijo, ya. No temo a Dios ni temo a hombre, pero con tal de que esta mujer no me esté molestando, con tal de que no sea así, yo voy a orar. Perdón, yo voy a responderle a esta mujer, voy a responderle a su petición, voy a responderle a lo que está. Y dice, y compara el Señor Jesús, pongan atención a esto. ¿No Dios le dará lo que ustedes les pidan? Lo que ustedes le pidan al Padre, ¿no se los dará? Si ustedes son constantes como esta viuda insistente ante el juez injusto. Y no dice que Dios sea un juez injusto, sino que Dios es un juez justo. Y tenemos que orar. ¿Cómo? Constantemente. En ese deber que tenemos de orar, no como una opción, sino como un deber como hijos de Dios. En ese deber que tenemos como hijos de Dios, tenemos que orar. ¿Cómo? Constantemente. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Todos los días. Todos los días. El apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Vamos a ver una cita más. Filipenses capítulo 4, ahí adelantito de Romanos. Filipenses capítulo 4 dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, dice Pablo a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. ¿Qué es lo que dice Pablo? No te afanes por tus necesidades. Ay, es que tengo tantas necesidades. Me tengo que apurar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. ¿Y tu oración? Ay, luego, ahorita que tenga tiempo, ahorita en un chancecito. Te afanas tanto, te cansas, que cuando llega la noche, final del día dices, ay Señor, tú sabes, Señor, que estoy bien cansado. Ya no me alcanzan las fuerzas para orar. Ay, mañana. Tenemos que orar. Es un deber como hijos de Dios orar. Y si en esta lección que les estoy dando hoy acerca de la oración, debe quedarnos claro que para nosotros no hay una opción de si puedes o no puedes, si tienes tiempo o no tienes tiempo. Tienes que tener la convicción en tu corazón que tu constancia en la oración provocará una acción de gracias en tu corazón. ¿Cuándo da gracias usted por algo? Un ejemplo, llega bien cansado, no ha tomado nada de agua en todo el día, el calor estuvo tremendo, llega a casa y lo que le dan es un vaso de agua. Y dice, ay, gracias, ¿cómo sabías? No, pues a lo mejor no sabía, pero te están dando algo. Y cuando valoras lo que se te da, cuando anhelas lo que se te da, ¿lo agradeces o no? Yo les he enseñado algo, que la ayuda que no se pide es ayuda que no se valora. Cuando tú das ayuda a alguien que no te la está pidiendo, hasta te dicen metiche. ¿Quién te dijo que te metieras? Yo puedo solo. Y no te agradecen la ayuda, pero cuando te piden la ayuda y tú la brindas, te la agradecen. Sí te la agradecen. Deténgase a escucharlo. Deténgase a escucharlo. Consejo, deténgase a escuchar la gratitud. Porque la gratitud no solamente es gracias. Ay, te agradezco mucho. La gratitud se agradece con una sonrisa. La gratitud se agradece con una palabra. La gratitud se agradece con una palmada en la espalda. No todos saben agradecer. Pero deténgase a escuchar. Yo me he dado cuenta, hay gente que no me da las gracias. Pero de repente llegan un día y otro día y tienen una actitud diferente hacia mí. Esa es su forma de gratitud. No tienen la misma actitud déspota o prepotente que tuvieron antes. Porque su corazón sabe que algo yo hice por ellos y tiene que haber una actitud diferente. Esa es una reacción de gratitud. Ahora, si la gente no agradece, eso no significa que nosotros no seamos agradecidos. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por nuestras bendiciones y lo que Él hace por nosotros. ¿Sí me explico? Ok. Entonces dice Pablo, otra vez, el 4... Versículo 6, por nada
estéis afanosos. No te afanes por nada. Ay, pero es que necesito. No te afanes. Antes, dice Pablo, antes de afanarte, sino, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. A veces recurrimos a las personas antes que a Dios. Yo estoy convencido de que si tú pides a Dios primero, Dios pondrá las personas correctas a las que tienes que recurrir. Pero si tú primero le pides a las personas, primero te va a decir no, 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 no. Y ya cuando todas las puertas se te cerraron, dices, ay Señor, ayúdame. Y vas con el que te dice sí. Te hubieras evitado muchos no's si primero hubieras venido a Dios. Entonces, antes de afanarte por lo que quieres o por lo que esperas que suceda en tu vida, busca primero a Dios en oración. No te afanes, dice Pablo. No te afanes, no sean afanosos. El mismo Señor Jesús habló del afán. Dice, cada día, dice, por nada estéis afanosos. Porque Dios sabe de qué tienes necesidad. Dele a cada día su propio mal. Cada día tiene su propio afán. Y tú te afanas hoy por lo de mañana, y por lo de pasado, y por lo de un mes, y lo de que un año ya estás afanado, y te pasas todo un año afanado, y te olvidas de que Dios tiene una respuesta para ti si tú le buscas en oración. Porque si tú buscas en oración, Dios tiene una respuesta para ti. Una cita más, Lucas capítulo 18. Quizás me tenga que ir más rápido porque quiero terminar este tema. Dentro de 8 días hay otro tema muy interesante también. Lucas 18, capítulo 18, versículo 1. Esta es la parábola que les mencionaba. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que orar? Ojo, dice, y también Jesús le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre. Entonces, ¿cuándo tenemos que orar? Siempre. Y la parábola que el Señor Jesús les habló fue la de la viuda y el juez injusto. Dice, de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ay, es que ya le pedí, Dios no me escucha. No desmayes. No dejes de pedir. Y aquí está el ejemplo que Jesús da, versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Por algún tiempo. No dice, y nunca le respondió. Solamente algún tiempo. Algunas veces tus peticiones esperan por un tiempo. Solo por algún tiempo. No dice para toda la vida. Y dice, versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo? Día y noche. ¿Cuándo clamamos a Dios? ¿Cuántos claman día y noche? No levante su mano. Si ya la levantó, pues ya. Pero, ¿cuándo hay que clamar a Dios? Ay, no, ya le pedí el lunes. Ah, no, ya el domingo ya oró el pastor por nosotros, ya seguramente. No, ¿cuándo? Día y noche. Y si nosotros no tenemos ese cuidado de clamar constantemente a Dios, si no tenemos ese cuidado de hacer una oración constante a Dios, ¿cuándo recibiremos respuesta? Dice, ¿se tardará en responderles? Si el juez injusto no solamente tardó algún tiempo, pues Dios que es justo, ¿cuánto tardará en responderte? Seguramente menos que el juez injusto. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Seguiremos orando? Cuando Jesús vuelva, ¿seguiremos de pie orando o ya habremos desmayado? Y ahora nos dicen, ¿ya para qué oro? ¿Ya para qué le pido al Señor? Se me hace que esto ni es la voluntad de Dios. El juez no era la voluntad del juez, era la petición de la mujer.
Y quizás cuando tú oras, cuando tú pides al Señor, parece que tu petición no encaja en la voluntad de Dios. Pero conforme tú oras constantemente a Dios, Dios alinea su voluntad. Dios alinea tu voluntad o tu corazón a su voluntad. Y entonces tu oración empieza a ser transformada. Y empiezas a cambiar el sentido de tu oración. Porque si antes tú decías, Señor, cambia a mi esposa, te lo pido, mira cómo es mi esposa, cámbiala. Cuando terminas de orar, el Señor te dice, tú terminas orando, Señor, cámbiame. Cámbiame, Señor, porque creo que el problema soy yo. Terminas orando diferente porque Dios empieza a alinear tu oración conforme a su voluntad. ¿Está conmigo? Ok. Necesitamos orar. Ahora, segunda razón, ¿por qué debemos orar? O segunda respuesta, porque primero, la pregunta es, ¿por qué debemos orar? La primera respuesta, porque es nuestro deber. Segunda respuesta, porque es un privilegio. Orar es un privilegio. Un privilegio que nos dio a nosotros, los que hemos creído en su nombre. La gente, por eso hay una diferencia entre orar y rezar. Nosotros no rezamos. A mí me da mucho coraje en las películas cristianas cuando las doblan al español, porque ponen rezar, porque el pueblo latino es más común la palabra rezar que la palabra orar, pero no tienen nada que ver. Rezar es repetir una serie de palabras aprendidas o leídas constantemente. Es una serie de repeticiones, nada más. Eso es rezar. Orar no es una serie de repeticiones. El Señor Jesús en Mateo, cuando enseña el Padre Nuestro en el capítulo 6, dice, ustedes cuando oren, no oren como los hipócritas que usan vanas repeticiones, creyendo que por su palabrería serán escuchados. El Señor Jesús no nos enseñó a rezar, nos enseñó a orar. Y entonces nosotros necesitamos orar, porque orar es un privilegio. No necesitamos repetir palabras, necesitamos hablar del corazón. Dice Romanos capítulo 5. ¿Está conmigo? No se me duerma. Ya los caché. Romanos capítulo 5, vamos a leer versículo 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Justificados por qué? No por nuestros méritos, no porque somos buena onda o buena gente o porque no lo merecíamos. Fuimos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por medio de Jesús. Él es el que nos hace justos. Ahora, esto nos da el privilegio de entrar a esta gracia. El ser justificados delante de nosotros no podemos accesar a Dios por causa del pecado. Ya les dije, la única oración que Dios escucha del pecador es la del arrepentimiento. Es la única que escucha. Si estamos en pecado, la única oración que Dios está esperando escuchar de nosotros es que nos arrepentimos. Cualquier otra petición no pasará del techo. Pero si ya nos hemos arrepentido de nuestro pecado y clamamos a Dios por cualquier otra petición, Él lo puede escuchar. ¿Por qué? Porque nos ha dado el privilegio de entrar a esta gracia. Es un privilegio la oración. No cualquiera puede orar. Cuando Elías enfrenta a los profetas de Baal y contiende con los profetas de Baal en un duelo de oraciones. Era un duelo de oraciones, era demostrar quién era el verdadero Dios, si Baal o Jehová. Y cuando entran en este duelo de oraciones, ninguno de todo el pueblo de Israel había elevado su clamor a Dios en ese lugar. El único que elevó el clamor fue Elías y recibió respuesta. A veces hay peticiones en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en lo que haces cotidianamente, que el único que tiene ese privilegio para cambiarlo eres tú. Y a veces decimos, ay, otro día oro.
Hay mañana, hay pasado, hoy no tengo ganas de orar. Señor, no siento orar, no quiero ser hipócrita. No es si sientes o no sientes, es un deber, ya lo vimos. Dice un hermano que llegó el momento en que él estaba tan cansado por todas las actividades que hacía en el ministerio, que no tenía fuerzas para orar. Y que él decía, antes de irse a dormir, no puedo irme a dormir sin hacer una oración. Y entonces él decía, por lo menos voy a orar 10 minutos, voy a orar, por lo menos. Y entonces empezaba a orar, pero él tenía ya un hábito de oración. Y empezaba a orar y terminaba orando por 1 hora, por 40 minutos, por media hora. Y lo que él decía, lo que yo pensé que iban a ser 10 minutos, cuando tú ya tienes el hábito de orar constante, tú sabes que no te puedes levantar sin haber concluido tu oración. Pero cuando no tenemos el hábito de orar, 10 minutos son suficientes. 5 minutos son suficientes. Una salida de la casa. ¿Ha visto a la gente que sale de su casa? Con todo el respeto que me merecen, pero salen de su casa y se persignan. Y creen que con eso ya les va a ir bien. Es la premura, la prisa de no tener una comunión con Dios. O sea, ahí te encargo, Señor. Es todo lo que están diciendo. Cuando tú tienes que tener una devoción a Dios, porque debes de saber que ese tiempo que Dios te permite es un privilegio estar contigo. Este sábado que me fui a visitar, estuve con una familia y después de haber estado con ellos tomándome un café ahí en su casa, me dice el padre de familia, me dice, qué privilegio que nos haya visitado. Dije, no, ¿cuál privilegio? Si esa es mi labor, vengo a servirle. Dice, no, es un privilegio. Dice, porque seguramente tiene muchas cosas que hacer y usted destinó un tiempo para estar con nosotros. Y entonces a mí me hizo pensar que cuando tú te pones a orar, pensando en este tema, cuando tú te pones a orar, Dios pone toda su atención en ti. Entonces imagínate qué privilegio tan grande que el creador del universo se tome un momento para escuchar tu oración. Y nosotros decimos, ay, rapidito, Señor, no tengo tiempo. Y ahora resulta que tiene que sentirse privilegiado es Él, de que nosotros elevemos una oración. Cuando el privilegio es nuestro de poder entrar hasta el trono de su gracia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha justificado por su sacrificio en la cruz y que nos da el privilegio de poder acercarnos a Dios en oración. ¿Sí está conmigo? Sí. Entonces la oración, nosotros ¿por qué oramos? Porque es un privilegio. Sí, ahora que están en campaña los políticos y viniera uno de algún partido y le dijera, ¿sabes qué? Yo estoy bien palancas con el mero de Los Pinos. Somos cuadernos, íbamos juntos en la primaria, me llevo muy bien, te puedo conseguir una cita con él para que vayas a verlo. Yo estoy seguro que diga, pero el único día que puede es el próximo miércoles. Es el único día que te puedo recibir. Ya hablé con él y sí te va a recibir, pero es el próximo miércoles. Y resulta que ese miércoles es tu cumpleaños. Y ya te organizaron una fiesta de lujo, con banquete y toda la cosa. ¿Qué le vas a decir a esta persona? No, ¿cómo crees? Dile que cambie su cita, que cambie su día, porque yo el miércoles lo tengo ocupado. Y eso es lo que le decimos al Señor. Cuando Él nos espera en oración, por la mañana, por la tarde o por la noche, constantemente en oración, nosotros decimos, no, Señor, ahorita estoy ocupado, al rato te veo. Mueve tu agenda, Dios, porque mi agenda está saturada. Y creemos que Él es el privilegiado al tenernos orando a nosotros, y se nos olvida que para nosotros es un privilegio poder venir en oración cuando no merecíamos estar en su presencia. Él nos dio la oportunidad de estar en su presencia. Es un privilegio poder entrar a su trono y poder postrarnos ante Él y clamar a Él y elevar una oración al cielo, pidiéndole a Dios que responda a nuestra oración. ¿Cuántas cosas están agobiando nuestra existencia, están saturando nuestro horario, nuestra agenda, que impiden que nosotros busquemos a Dios y decimos, ay, luego, cuando tenga tiempo, cuando tenga chance, cuando es un privilegio poder buscarle? Es un privilegio poder acercarnos a Dios. No menosprecie la oportunidad de buscar a Dios, tanto en su devocional diario, en su tiempo de oración,
que ahorita estamos hablando de la oración, pero también tiene que ver con la lectura de la Biblia, también tiene que ver con el congregarnos. No podemos decirle a Dios, hoy no tengo tiempo, Dios. Porque va a llegar el día en que Él diga de verdad, ¿sabes qué, hijo? De verdad que no tienes tiempo. Hoy se te acaba. Señor, dame otro ratito, Señor. 5 minutos para arrepentirme. Hasta aquí llegaste. Él es el que tiene el control de nuestro tiempo. Y nosotros le estamos diciendo a Él, no tengo tiempo para ti. No tengo tiempo para buscarte en oración. No tengo tiempo para leer tu palabra. No tengo tiempo para ir y aprender qué es lo que tienes para... Y entonces cuando Dios nos diga, se te acabó tu tiempo, es en serio. Se lo dijo al rey Sedequías. ¿Sí fue Sedequías? Creo que sí. El rey que le viene el profeta y le dice, se te acabó tu tiempo. Ordena tu casa porque ciertamente morirás. Él se puso a clamar a Dios. Era un hombre que vivía rectamente delante de Dios. Y se pone a clamar a Dios. ¿Qué es lo que hizo? Orar. Ya lo hacía antes y no es en ese momento que, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Orar. En la iglesia el pastor dijo que orar era bueno. Voy a orar a ver si Dios me escucha. No, él ya tenía un hábito de oración. Y cuando clama a Dios y le dice, Señor, acuérdate de cómo he vivido yo. Dios le habla al profeta y le dice, regrésate y dile que le doy 15 años más. Y entonces el profeta regresa con el rey y le da 15 años. Le dice, Dios dice que te da 15 años. Escuchó tu oración. Pero no era un hombre que no pensaba en Dios, era un hombre que vivía para Dios. Es un privilegio orar. No menosprecie su tiempo de oración. No le digan, Señor, no tengo tiempo. Denle tiempo a Dios en oración. Encuéntrese con Él. Segunda de Corintios. Este privilegio es tan grande, de tanta intimidad. En Segunda de Corintios, capítulo 11, está este privilegio de orar. El Señor lo compara como la oportunidad de intimidad entre Él y nosotros, pero no una intimidad superflua, superficial, sino una intimidad profunda. Es un tiempo que Él quiere tener con nosotros. Dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice Pablo a los corintios, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. Le explico esto, parece un poco enredado y por eso Pablo dice, perdónenme si hablo como loco. Perdónenme un poco de locura, dice Pablo. Sí, perdonadme, dice Pablo. Porque las palabras que va a usar Pablo es una alegoría, una comparación que hace Pablo entre la relación de matrimonio entre el esposo y la esposa como la relación que tenemos con Cristo. Dice Pablo, yo los he desposado, los he casado con Cristo. Como la virgen se casa con el esposo. Cuando la virgen se casa con el esposo y se casan, los dos tienen un tiempo de intimidad tan profundo, tan íntimo, tan personal, que llegan a ser uno solo, como lo dice Génesis, hasta que se vuelven una sola carne. Pablo habla de un celo y también la Biblia habla del celo de Dios, y pensamos que Dios es un Dios celoso, porque la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, que el Espíritu Santo nos cela a nosotros, y pensamos que es el celo humano, de envidia y de codicia que tenemos los seres humanos, porque el celo humano, eso implica la envidia y la codicia. No quiero para mí, solo para mí. O yo la quiero a ella para mí, o es solamente mía. Esa es la codicia, es el celo humano. No, el celo de Dios no es ese celo. El celo de Dios es un celo de que solamente le pertenecemos a Él, que somos uno con Él. Ese es el celo de Dios. Ese es el tipo de intimidad que Dios quiere tener con nosotros en la oración. Es un tipo de cercanía, es un acercamiento tan profundo como la intimidad del esposo y la esposa. Por eso Pablo dice, perdónenme, me parece una locura lo que les voy a decir, pero no encuentro otra forma de decirles el tipo de comunión que Dios quiere tener con ustedes. Y Pablo explica eso.
Ese es el tipo, imagínense qué privilegio. Una vez bromeando, le decía a mi esposa, te sacaste la lotería y con este maridazo que te casaste, te sacaste la lotería. Parecía una especie de burla, ¿no? O algo absurdo. Pero meditando un poco en eso, una mujer que se casa con su esposo debería estar privilegiada o sentirse privilegiada de que entre tantas mujeres que había, se casaron ellos dos. Y el hombre debería sentirse igual, ¿eh? La verdad es que yo, después de que conocí a los galanes de mi esposa, dije, wow, qué bendición me diste, Señor. Qué privilegio tan grande. O sea, ¿tenía mejores partidos mi esposa? Pues sí. Pero se quedó conmigo. Yo, por eso no tengo ojos para nadie más. Pero Dios, que puso toda su atención en ti y que te escogió a ti, andamos queriendo ponerle ojos a otras cosas, cuando sabemos que Dios es quien nos ha dado el privilegio y quien nos ha escogido a nosotros. Entonces, ¿por qué oramos? Porque es un privilegio. Y tercero, ¿por qué oramos? Porque es un medio de gracia. Nosotros somos salvos por gracia, es decir, por un regalo de Dios. No somos salvos por méritos. No somos salvos porque alguien promovió, tuvimos palancas ahí en el cielo y promovió nuestra salvación y ahora tenemos acceso a Dios. Ahora se maneja todo así. ¿Quiénes son tus palancas y a ver qué tan rápido te mueves, ¿no? No fue por eso, fue por gracia. No lo merecíamos. No merecíamos ser salvos. No merecíamos que Dios nos perdonara. Y sin embargo, Él decidió perdonarnos. Y nos dio la gracia de poder tener comunión con Él. Es decir, la oración es un medio de recordar que hemos sido salvos por gracia. La oración te recuerda que lo que tú tienes hoy es por gracia. Que lo que tú puedes hacer hoy es por gracia. A veces nos enojamos porque alguien es más lento con lo que hace. Dice la hermana Joyce Meyer, dice, te enojas porque alguien es más lento en lo que está haciendo y tú lo regañas y dices, yo eso que te estás tardando 6 horas en hacerlo, yo ya me hubiera tardado 1 hora en hacerlo. En 20 minutos lo hubiera terminado. Pero se te olvida que tú tienes un don de parte de Dios que te permite hacerlo en 20 minutos. Que por gracia recibiste y que por eso lo puedes hacer en 20 minutos. Pero si no tuvieras ese don, seguramente te tardaría las mismas 6 horas o más que la otra persona que no tiene el don se está tardando. Se nos olvida que lo que hemos conseguido es por gracia. Lo que tú tienes, lo que tú disfrutas, el haber despertado el día de hoy es pura gracia del Señor. Hoy nos levantamos. Y estamos aquí, gracias a Dios, ya pasó todo un día. No sé cómo fue tu día, a lo mejor no fue el mejor de tu vida. Pero hay quienes ni siquiera tuvieron un día más. Hoy ya tuvieron que ir a entregar cuentas delante del Señor y no despertaron el día de hoy. Y nosotros que hemos tenido la gracia el día de hoy de despertar por la pura gracia de Dios, se nos olvida agradecer a aquel que nos dio la vida. Y es a través de la oración que nosotros podemos recordar de esta gracia incomparable, inmedible, que no se puede medir, pues. Que no podemos comparar con nada, que no podemos comprar con nada. Que lo hemos recibido de gracia, de parte de Dios. De gracia lo recibimos. Solo así lo recibimos. Y ahora que la tenemos, se nos olvida que ha sido de gracia. Aún la salvación que tú tienes, el poder invocar el nombre del Señor. Mucha gente ni siquiera puede invocar, dice el libro de Romanos, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no creen? ¿Cómo pueden invocar a Jesús si no creen en Él? Y nosotros que hemos creído en Él, podemos invocarle, pero créame, usted puede invocar el nombre del Señor por la gracia del Señor. Porque usted es salvo hoy, usted conoce la palabra y usted está aquí ahora
por la gracia de Dios. Es Él el que le dio ese regalo. Y es la oración la que nos recuerda y la que nos permite tener esa comunión para recordar constantemente que ha sido por gracia. Lea conmigo Santiago capítulo 5. Esta gracia que hemos recibido de parte de Dios, Santiago capítulo 5, esta gracia que hemos recibido de parte de Dios, por medio de la oración, se fortalece en nosotros. Esta gracia es la que permite que cambien las cosas. Y entonces tenemos que entender que es a través de esta gracia, o que por esta gracia que hemos recibido de parte de Dios, es que podemos lograr que cambien las cosas. Y entonces la oración se vuelve esa parte fundamental para cambiar las cosas. Nos quejamos mucho de cuál es nuestra situación y de cuál es nuestra condición ahora. Nos lamentamos de nuestra condición. Sufrimos por ella, pero no oramos. Y entonces no logramos que cambie nada. Nos vamos a morir viejitos y achacosos, quejándonos de la vida que nos tocó vivir, lamentando la casa en la que estuvimos, lamentando la vida que tuvimos, quejándonos por los salarios que vivíamos, por la crisis, por el hambre, por el dolor, por el sufrimiento, por todo lo malo que nos pasó, pero nunca logramos cambiar nada. Cuando la oración puede hacer que cambien las situaciones, las circunstancias. Lo que tú estás viviendo ahora puede cambiar por medio de la oración. Y no es que le hagamos manita de puerco al Señor, le hagamos manita de puerco a Dios, le estemos torciendo la mano, pues, para que Él cambie algo. La oración no es torcerle la mano a Dios, va a decir, ¿verdad que lo vas a cambiar? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Te estoy pidiendo, mira, necesito que lo cambies. Cámbialo ya. No, no es así, es por gracia. Es por la gracia de Dios que puede cambiar lo que tú estás viviendo ahora. Pero entonces vienes a Dios en oración y confías en Él, que esa circunstancia, que esa situación por la que estás pasando, por su gracia, puede cambiar. Lea conmigo Santiago capítulo 5. Vamos a leer versículo 13 al 18. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Levante la mano el que está afligido. Dice Santiago. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. No dice vaya con el compadre que tiene harto dinero. Vaya con el amigo que se graduó en doctorado en Harvard y que le dé el consejo. No está malo buscar un consejo, pero primero busca a Dios. No está malo buscar ayuda, no es malo buscar la ayuda de alguien, pero primero busca a Dios. Y si alguno está afligido, ¿qué tiene que hacer? ¿Para qué vas a orar si estás afligido? Para que cambie y tu aflicción sea quitada de ti. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Alguna vez se le ha metido una piedra en el zapato? Que ha caminado, de repente camina, se le mete una piedrita en el zapato. ¿Qué hace? ¡Ay! Y ahí va caminando, y ahí va con su piedrita. ¿Qué es lo que hace? Se para en la primera oportunidad que tiene, se zafa el zapato, saca la piedrita y se vuelve a poner el zapato, ¿o no? Entonces, si algo te está afligiendo y la respuesta es la oración, entonces ¿para qué te sigues afligiendo? Lo que tienes que hacer es orar. Pero nosotros tenemos una cabeza al revés. Le pongo de ejemplo. Fui a Guerrero a predicar en una ocasión a un programa de televisión a Guerrero hace poco, hace como 2 años fui. Y normalmente yo cargo un par de zapatos en el carro, por si tengo que presentarme más presentable, me pongo mis zapatos. Pero en esa ocasión llevaba mis zapatos en la cajuela, fui, estuve en la televisión, me puse mis zapatos, me salí del programa, me despedí de mi familia que están ahí en Iguala, me despedí de ellos y salí, me cambié los zapatos, me puse unas botas que con ellas siento más cómodo para manejar. Pero estaba tan apurado que me apreté las botas demasiado. Y entonces me venían lastimando el tobillo. El trayecto de Iguala para acá son 3 horas y media según el tráfico. Entonces yo venía manejando y después de 2 horas allí en Cuautla,
yo sentía que mi pie me molestaba ya. Es más, sentía que ya aceleraba mal. Cómo se me jaloneaba el carro y pues algo está pasando. Y entonces empecé a sentir la molestia en mi pie. Después de 2 horas, me bajé, me paré en un Oxxo, me compré un refresco cuando me bajo siento como mi pie me truena, mi tobillo. Dije, ¿y ahora pues qué traigo? Ha de ser tanto tiempo de estar manejando, pobrecito del hombre de Dios que se esfuerza tanto. No, me había apretado de más. Cuando me subí al carro sentí otra vez la bota y sentí mi pie, la molestia, que me aflojo la bota un poco, la aflojé solo un poquito, me volví a amarrar, pero ya bien. Y cuando venía de Cuautla para acá, mi pie se relajó. Cuando llegué a la casa dije, qué menso. O sea, qué menso, ¿cómo me pude aguantar 2 horas con la molestia en el pie? Yo no puedo decir, es que la prisa, es que esto, es que el otro. No, no es cierto. Si somos tantito inteligentes y lo que me está afligiendo se quita a través de la oración, pues lo que tengo que hacer es orar. Y adiós aflicción. No, pero no, hay que andamos cargando la piedrita en el zapato. Ahí luego oro, ahí luego cuando tenga tiempo, ahí cuando haya chance, ahí cuando pueda. Señor, tú sabes, quítame este problema. Y el Señor dice, pues ponte a orar. Ponte a orar y te saco la piedra del zapato. Es más, te compro zapatos nuevos. Pero ponte a orar. La aflicción no se va por buena suerte. Ay, qué mala suerte que tengo. No, la aflicción se va cuando tú oras al Señor. Algo te aflige. Confía en Dios. El Señor Jesús, la cita que les decía al principio, el Señor Jesús dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tú vienes al Señor, ¿qué va a hacer? Ay, ¿estás cansado, Saúl? ¿Estás cansado? Ahí te va una carguita más, mira, te voy a echar un problemita más para que yo sé que tú aguantas. No, si tú estás cansado y estás afligido y vienes al Señor, que Él va a quitar tu aflicción, va a quitar tu carga, porque Él es fiel. Apenas estamos en la oración, pero sigan leyendo. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Váyase de borracho. Cante alabanzas, dice el Señor. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. De repente yo veo a gente que le gusta la música. Está bien que le guste la música. Y nos ponemos música porque estamos contentos, ¿no? Pura música para andar movidos. Pero estamos tristes y ponemos música para afligirnos más. Ahí estamos sufriendo las de Pedro Infante. O las de ¿cómo se llama? Las de Vicente Fernández, las de Don Chente. ¡Ay, ingratas! No, que mal paguen ellos. Pero si dice el Señor, si estás alegre, canta alabanzas. Y nosotros tenemos un conflicto existencial porque no sabemos cómo expresar nuestra alegría. No sabemos cómo expresar nuestro gozo. Cuando venimos aquí a la iglesia y estamos cantando, es el mejor momento para decirle a Dios, wow, Señor, cuántas maravillas has hecho. La última que vi, Señor, fue en la mañana que me estaba peinando frente al espejo. Dije, wow, Señor, de verdad te luciste. Pero no podemos porque no entendemos los principios de Dios que Dios estableció para poder llevar una vida plena en Jesús. Seguimos, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Hay alguno enfermo? Dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Por eso nosotros aquí oramos por los enfermos. ¿Está alguno enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia y que oren por el enfermo. ¿Qué tienen que hacer? Orar. ¿Y qué va a pasar? Ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. La oración de fe salvará al enfermo. No dice sanará al enfermo. Ojo, dice salvará al enfermo. Porque la gran mayoría de las enfermedades vienen por consecuencia de un mal que hicimos, que practicamos. Y Dios le interesa mucho tu salvación antes que tu sanidad. De hecho, la sanidad viene por consecuencia de tu salvación. Cuando Dios sana tu cuerpo, Dios está salvando tu alma. Luego le hablo de eso, ahorita no me voy a detener ahí. Pero dice que oremos por los enfermos. ¿Qué hay que hacer? Orar. Dice, y el Señor lo levantará.
Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por eso será salvado, porque sus pecados le son perdonados. Dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta gracia bajo la que estamos, y que la oración en la que nos movemos por medio de la oración, esta gracia sí puede hacer que cambien las cosas. Nuestra oración puede hacer que cambien las cosas. Pastor, pero ahí dice que la oración del justo, y pues yo como que muy justo no soy. Entonces tenemos que arrepentirnos, porque ya leíamos que somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces si somos justificados, somos llamados justos. Y si somos justos, la oración del justo puede mucho. E insisto, no es que le tuerzas la mano a Dios para que Él te conceda lo que tú le estás pidiendo. Es simplemente que tu oración puede hacer que cambie las situaciones. ¿Sí me explico? Queremos cambiarlo. Entonces, ¿por qué oramos? Primero, oramos, dijimos, porque es un deber. Segundo, oramos porque es un privilegio. Y oramos porque es una gracia incomparable que nos puede ayudar a cambiar las cosas. Muy bien. Ahora, ya para terminar, ¿cómo debemos orar? Ya les explicaba el ejemplo de Jesús cuando pone el Padre Nuestro, que Él dice, cuando ustedes oren, decid, Padre Nuestro que estás en el cielo. Insisto, no es que repitamos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo de cómo tiene que ser la oración. Y hay 3 elementos que le van a ayudar para orar correctamente. Primero, ¿cómo debemos orar? Primero tiene que glorificar al Padre, cree un ambiente adecuado, santifique el nombre de Dios. ¿Cómo santifico el nombre de Dios? Mire, yo aprendí hace muchos años que santificar el nombre de Dios era decir, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Y últimamente Dios ha hablado a mi corazón que no solamente es decir tú eres santo, sino que yo decida no blasfemar en contra de Dios. Santificar el nombre de Dios es dar buen testimonio de Dios. Que mi vida dé buen testimonio de Él. Que no blasfeme contra Dios. Hoy el mundo blasfema y utiliza el nombre de Dios con tanta ligereza. Incluso se burlan de Dios, blasfeman contra Dios. Yo puedo santificar el nombre de Dios diciendo al Señor, no permitas que de mi boca salgan blasfemas contra ti. Glorifico tu nombre, Señor. Que mi boca, que mi vida sea una vida de testimonio, que santifique tu nombre, que pueda dar testimonio de que tú eres santo y que me estás haciendo santo a mí también. Podemos hacer eso. Invoca el nombre de Dios y traiga su reino a la tierra. Diga, Señor, haz tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Sigue el ejemplo del Padre Nuestro. Pero hay 3 cosas que le van a poder ayudar a tener una vida de oración. Primero, ore todos los días. Hágase el hábito de orar. No deje pasar un día sin orar. No se vaya a dormir sin haber orado. Si puede orar como el Señor Jesús oraba de día y de noche, o como el apóstol Pablo dice que oremos sin cesar de día y de noche, constantes en la oración, es mucho mejor. Pero si por angas o por mangas o por alguna razón usted no oró en la mañana, no se vaya a dormir sin haber orado. Ore a Dios. Haga un hábito en su vida de la oración. Segundo, establezcase un horario con Dios de oración. Si va a orar en la mañana y usted a lo mejor no tiene una hora precisa para levantarse, usted dice, no, pues yo no tengo un horario para levantarme. Más o menos me levanto a tal hora, a veces más tarde, a veces más temprano. A lo mejor lo más conveniente para usted sea proponerse en su corazón que en cuanto se levanta, usted ora a Dios. Antes de lavarse la cara, antes de ir al baño a hacer pipí, antes de hacer cualquier cosa, ore a Dios. Establezcase un horario de oración. ¿Por qué? Porque ese horario que usted establezca, usted sabe que tiene una cita con Dios. Y al final del día establezcase un horario también. A lo mejor la hora para orar en la noche es antes de ir a dormir.
Habrá noches que te acuestes más tarde, habrá noches que te duermas más temprano, pero antes de ir a dormir, tú sabes que tienes una cita con Dios y que tienes que orar. Primero dijimos, todos los días. Segundo, establezca un horario. Respetamos el horario para el trabajo, ¿cierto? Los que tenemos un horario que dicen tienes que entrar a las 8, porque si no entras a las 8 tienes tanto de tolerancia, pero si no entras en la tolerancia tienes un retardo, y si no llegas en ese retardo, tienes un retardo mayor y ya quién sabe si te deja entrar a trabajar. ¿Respetamos ese horario o no? ¿O llegamos cuando queremos? No, respetamos el horario. Decimos, a tal hora tengo que estar en el trabajo, y ves cómo le haces y te llegas barriendo, pero llegas. Con Dios debería de ser lo mismo. Deberíamos de tener conciencia de que esa es la hora que tenemos para con Dios. Ese es el momento con Dios. Ese es el momento que te tienes que encontrar con Dios. Insisto, a lo mejor no puedes por tus actividades, por tu jornada, por lo que tienes que hacer. A lo mejor no puedes establecer una hora específica, pero sí puedes establecer un momento específico. Cuando te levantas y antes de ir a dormir. Y ese podría ser un buen momento para encontrarte con Dios. Y tercero, sigue un modelo. Sigue un modelo de oración. ¿Qué te puede servir como modelo? El Padre Nuestro es un modelo. Los 10 mandamientos es un buen modelo para orar. Un día se me ocurrió orar conforme a los 10 mandamientos. Y entonces iba leyendo el mandamiento 1. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y no te harás imagen en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás ante ellas, ni las adorarás. Y entonces eso me dio pauta para orar y decir, Señor, no habrá nada en mi vida que ocupe tu lugar. No habrá nada en mi vida que ocupe tu lugar en mi corazón y en mi mente. Tú serás el primero en mí. Eso me dio una pauta para orar. No es que estaba repitiendo yo el primer mandamiento y luego repetí el segundo y luego repetí el tercero. No, me servían como modelo. Siga un modelo. Quiere otro modelo, a lo mejor no le gustan los 10 mandamientos. No le gusta tampoco el Padre Nuestro. Y no es que le guste, le sirve. A lo mejor no le funcionan a usted. En el libro de los Salmos hay muchos ejemplos de oración. Puede tomar un salmo y puede ser su modelo a seguir. Ahora, si ese tampoco no le sirve, le voy a dar uno que a mí es el que a mí me funciona, que es el que más uso. Y son 4 letras. A, C, A, S. Otra vez. A, C, A, S. Acas. ¿Y qué es lo que significa? La primera es adoración. La segunda es confesión. Lo primero que hago es adorar a Dios. Lo segundo que hago es confesarme delante de Dios, pedirle perdón por mis pecados. Tercero, le agradezco. Le agradezco a Dios todo lo que ha hecho por mí, todo lo que me ha dado y todo lo que me dará. Y cuarto, lo que hago es pedirle. Pero pongo al último mi petición. Primero, le adoro. Segundo, confieso mis pecados, me arrepiento. Tercero, le agradezco su perdón, salvación y todo lo que me ha dado y lo que me dará. Y cuarto, entonces ahora sí le pido. A lo mejor ese modelo le pueda servir más. Pero siga un modelo de oración hasta que usted se vuelva un experto en la oración. Y entonces ya no necesitará un modelo. Usted va a ser un modelo para otros. Pero usted ya tiene un modo de orar, una forma de hacerlo. ¿Sí me explico? Siga eso. Siga un modelo. Y entonces su vida de oración será diferente. ¿Sí está conmigo? Vamos a orar. Póngase de pie. Ya terminamos. La oración es fundamental para usted. No es una opción. No es si puede, si tiene tiempo, si siente ganas. Hoy sí siento unas ganas de orar. No. Es tu deber. Oramos porque es nuestro deber. Es un privilegio y es una gracia que nos permite cambiar nuestro entorno, nuestras circunstancias. Hay muchas cosas que cambian a través de la oración. Algunas son inmediatas, así, en un instante cambian. Algunas tardan un poco más, pero eso no significa que porque tardan no vamos a orar. Ay, esto es imposible que suceda.
Para Dios no hay nada imposible. Para ti sí, para Dios no. Y por eso oramos. Porque sabemos que para Él no hay nada imposible. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Bendito Dios, tú eres eterno, tú eres el que vive y el que reina. Tú eres santo. 3 veces santo claman los ángeles en el cielo. Y en esa grandeza, Señor, y en la maravillosa gloria de tu trono, tú eres el que vive y el que reina, Señor, y escuchas nuestra oración. Hoy venimos delante de ti, bendito Padre eterno. Bendito Padre amado, venimos para confiar, Señor, aceptando tu voluntad como superior a la nuestra, aceptando tu voluntad como perfecta, como agradable, como buena para nosotros. Y pedimos, Señor, bendito Dios eterno, que toques nuestras vidas hoy. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia, aceptando tu voluntad y declarando que tu reino se establece en nosotros para que seamos transformados, para que seamos, Señor, confrontados aún con nuestro pecado, para poder arrepentirnos y confesar ante tu presencia lo que hemos hecho mal. Por eso hoy suplicamos tu perdón. Suplicamos, Señor, que nos perdones, Padre, porque hemos sido negligentes en nuestro tiempo de orar y de buscarte en oración. Hemos sido necios en algunas ocasiones y no hemos orado sabiendo que en la oración está nuestra respuesta y sabiendo que en la oración podemos cambiar nuestras circunstancias y orar e interceder por otros para que también cambien sus circunstancias. Y hemos sido necios, Señor, negligentes en eso. Por eso te pedimos perdón ahora, Señor. Te pedimos que nos perdones porque no hemos sabido ser constantes en la oración y no hemos entendido la importancia y el peso que tiene la oración para nuestras vidas. Perdónanos, Dios, por nuestra negligencia. Porque sabemos, Señor, que tú tienes misericordia de nosotros y nos perdonas. Hoy queremos ser transformados, Dios. Que la gratitud de nuestro corazón se manifieste a través de nuestra búsqueda y nuestra hambre hacia ti. Agradecidos, Señor, deberíamos de estar todos los días de nuestras vidas, sabiendo que nos has perdonado de nuestros pecados y que nos has librado del mal. Que tienes planes de bendición para nosotros, Señor, que haya gratitud en el corazón para poder decirte, bendito Padre, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que has derramado sobre nuestras vidas, por la salvación, por el perdón, por la misericordia y la gracia, por darnos acceso, Señor, hasta el trono. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias, Padre. Porque nuestras oraciones tienen respuesta delante de ti. Porque aun cuando no sabemos pedir, tú intercedes, Espíritu Santo, por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y venga una respuesta hacia nosotros. Gracias, Dios. Hoy te pedimos, Padre, que transformes nuestras vidas. Haznos verdaderos buscadores de tu presencia en la oración. Que tengamos hambre de ti todos los días para buscarte en oración y dejar, Señor, los afanes de este mundo y venir a ti, Dios, confiadamente, sabiendo que tú tienes la respuesta a nuestro clamor y que podemos cambiar las circunstancias, que podemos cambiarlo en nuestro entorno, nuestras situaciones, nuestros problemas, que pueden ser suplidas nuestras necesidades en tu presencia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en verdad, te pedimos. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos, Padre. Todo esto te lo pedimos y lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesús.